De él aprendí, sin embargo, una cosa fundamental, que entre los infelices también hay diferencias profundas, que los humildes en ocasiones adoptan el mismo punto de vista de los poderosos y comienzan a levantar murallas entre ellos con la esperanza de tender un puente que los asimile a una clase social más alta. Debo aclarar que jamás sucede lo anterior en las capas incontaminadas de la sociedad, en el pueblo que tiene una conciencia de su insignificancia y al mismo tiempo de su fuerza. Es invisible el fenómeno sobre todo en la clase intermedia, la mal llamada pequeña burguesía, abyecto reducto de sustentación para las clases superiores y su única defensa para los justos anhelos de mejor estar de los desvalidos. El incidente que he narrado trajo consecuencias irreparables. Yo era un introvertido y desde entonces lo fui más. Me acostumbré a hacer una vida para ser gozada solo por mí y fui desarrollando un crudo egoísmo que hubiera llegado a destrozarme si no hubiera tenido la pasión de llenar cuartillas. Eso constituía una especie de compensación para mi anormal comunicación con el mundo exterior. Hallé una forma de volcarme sobre él, de hacerlo partícipe de mi mundo y participar a mi vez del suyo, y nada fuera de lo común hubiera sucedido si la actividad literaria, cuando se posesiona de un hombre, no le restara la capacidad de actuar en otros campos. Pero la creación exige la entrega absoluta, la rendición incondicional, el sometimiento a todas las contingencias, para brindar en cambio el breve placer de una nota laudatoria o el perecedero resplandor de un triunfo que dura lo que una candelada de verano. Todas las pruebas que he soportado en lucha contra el concepto imperante sobre el escritor las debe haber pensado también todo aquel que se dedique o se haya dedicado a escribir en un país como el nuestro, donde el artista es tolerado apenas cuando la clase dirigente quiere olvidar por unos minutos la tragedia de los balances y las cotizaciones de la bolsa. Entonces, esa clase rectora inepta pone sus condiciones y obliga al artista a hacer una obra alejada de la realidad, con materiales de segunda mano, pero que pueden servir si el objetivo es llenar los deseos enfermizos de una casta que ha vivido de los sufrimientos ajenos y que no quiere un arte que pueda mostrarle su culpabilidad. Para quienes quieren una forma artística, nutrida de las condiciones de vida de la masa del pueblo colombiano, el camino está vedado. Esta afirmación no es un capricho de teorizante, sino una verdad dolorosa. En el año de 1951 tuve necesidad, porque creía que lo hasta esa fecha escrito tenía un valor relativo y que era algo que se había hecho en el país. De trasladarme a la capital traía miles de ilusiones y pocos centavos, apenas un atillo de peregrino, muchos sueños. Ignoraba la existencia de las jefaturas de redacción y la insolencia de los pontífices, que de nombres que no correspondían al concepto que de ellos me había formado leyendo los suplementos literarios, el derrumbe de unos cuantos ídolos y la certeza de que a la literatura nacional le estaba haciendo falta una inyección de honradez y un alejamiento de los burgueses vanidosillos endiosados por elogios inmerecidos. Desde el conocimiento personal del mundillo literario capitalino, afirmé mi convicción sobre el destino futuro de nuestras letras y adquirí la fe profunda de su salvación por hombres que quieren acercarse al elemento popular y tratarlo de manera nueva, alejada de academicismo y del purismo, señalándome un derrotero, no confundiéndolo con las tediosas disquisiciones, dudas, problemas y soluciones copiadas de las lecturas de los clásicos modernos. Pero asumir esta posición honrada tiene sus altibajos. Mientras los suplementos plantean a cada instante una supuesta crisis cultural, los elementos que pueden reconciliar el pueblo con el arte se pierden víctimas del hambre y la miseria. Para sorpresa mía, pecaba entonces de ingenuo. Fui viendo cómo se cerraban con una sonrisa sardónica las puertas a mis espaldas. Literatura sucia, llamaban a mis escritos, por el solo hecho de usar términos que la moral y las buenas costumbres consideraban lesivos. Todo un atentado constituye en el país el uso de palabras que figuran en los diccionarios y que las señoras, las buenas señoras, consultaron a hurtadillas cuando tenían 12 años y no las olvidaron, a fuerza de repetirlas en el curso de sus vidas. Alguna vez tuve hasta un poco de compasión por un hombre a quien yo tenía en gran estima, y era director de una revista publicada por una compañía de seguros. El hombre, nacido en un hogar que no se distinguió por la abundancia de bienes materiales, pidió uno de mis cuentos, para tal vez, así lo creía, darme el honor de incluirlo entre el material de su órgano de difusión.
lo leyó, y poco a poco la jovialidad que exhibía se fue trocando en una mueca de fastidio, casi de rabia. «Esto no se puede publicar», me dijo. «¿Por qué?», le respondí. «Muchas palabras feas, no propiamente feas, pero comprenda que nuestra revista llega a manos de muchas damas de la sociedad. Y, pues que no aguantaríamos la cantidad de reclamos que se nos vendrían encima». No le repuse nada. Me pareció inútil discutir con un hombre de ese temple, escritor él mismo, y que le tenía tanto horror al idioma como los gatos al agua. La palabra usada repetidas veces era gran carajo. Si este buen burgués se asustaba de un término como ese, de uso corriente en la conversación familiar, ¿podría esperarse algo de los que como él marcaban la pauta en el arte colombiano? Y aún tenían el descaro de hablar de crisis, cuando la crisis no residía sino en ellos. Ocultaban las palabras para encubrir su propia podredumbre, la carroña anímica, su incapacidad creadora, disfrazada con el oropel de las frases pseudo brillantes y sin contenido. Arte para minorías selectas, creo que lo llaman. Arte de distracción para ricachones neuróticos y jovenzuelos sin oficio, lo llamaría yo. Sobre lo anterior, alguien me recordaba la amarga queja de un crítico, si es que tenemos alguno, sobre el alejamiento de las masas. La gente no quiere leer, decía. Y no quiere leer porque no comprende, porque no se ve reflejada en la obra, porque el pueblo, no teniendo cultura, sabe reconocerse y comprende si alguien está bien intencionado respecto a él, los derroteros que se le señalan. No deben olvidar nuestros europeizantes que las épocas más floridas de la literatura universal han estado normadas por los pueblos, y los escritores no han sido sino meros escribanos, artesanos, por mejor decirlo, de la voluntad popular. Ejemplos recientes hay a granel en la literatura moderna latinoamericana. La enseñanza de los ecuatorianos y su vigorosa novela, conocida ya universalmente, es digna de ser seguida. Ese pequeño pueblo ha tenido el valor de presentar a la faz del mundo sus problemas sin avergonzarse por ello. Eso le ha valido un sitio que los equivocados pontífices nuestros no han podido obtener en el concierto de las naciones cultas de la tierra, porque para llegar a la universalidad hay que partir de los elementos que se tienen a mano y laborar con ellos para situarlos en planos elevados de la creación. Lo contrario, el sometimiento irrestricto a las culturas foráneas solo puede dar por resultado el arte imitativo, sin base de sustentación y sin valor alguno. Puede ser que me haya alejado de mis propósitos iniciales al hacer tan larga serie de consideraciones, pero se justifican si se tiene en cuenta que el escritor está sometido a ellas. Es una víctima del engranaje social que no lo tiene en cuenta en su desarrollo. Creo que tengo la suficiente autoridad para hablar de problemas que he sufrido en carne viva. Es más, creo que los hombres que se inician y trabajan por hacer una gran obra que enorgullezca las letras patrias me comprenden. Ninguno de ellos ha podido librarse del hambre, del sufrimiento, de la incomprensión de los dómines, de las críticas del clan, de la mirada sardónica de los reyezuelos de redacción y de los gritos de espanto de las viejas beatas que se han apoderado de la cultura nacional. Tengo, eso sí, una fe profunda en la fuerza de los humildes. Sé que vendrán otros hombres y harán